Bien, entonces recapitulando, nosotros vamos a ver el ciclo de vida de un proyecto. Sabemos que empezamos con los estudios previos, el diseño, la fase de diseño, la fase de análisis, el modelo BIM, que por lo general es el modelo de construcción digital que nosotros vamos a encontrar. La programación también está aquí, el análisis del cronograma y todo lo demás. Pasamos a construirlo, pasamos a entregarlo a nuestro cliente, en este caso al uso de la persona, el dueño del proyecto propietario, y de aquí viene el tema de mantenimiento. Entendiendo todas estas fases que se dividen en este caso en tres grandes grupos, recuerda que de aquí se puede dividir mucho más. Tenemos la parte de proyecto como fase número uno, donde está la fase uno y fase 2 que habíamos visto en la parte anterior, la fase de construcción y la fase de mantenimiento, eh, operación y mantenimiento que comúnmente le llamamos, por ejemplo, en los procesos BIM como tal. Luego, nosotros nos vamos a enfocar en esta primera fase que sería estudios previos, estudios preliminares. Entonces, lo que quiero ahorita es conceptualizar cómo son los estudios de prefactibilidad, cómo son los estudios de factibilidad. No solamente el estudio de suelos, no solamente un estudio, un análisis de clima, de sol y esas cosas que como técnicos, siempre cuando hacemos un proyecto, pues obviamente el profesor que nos dice, analiza el viento, analiza el sol, analiza las condiciones existentes del terreno, cómo es la topografía, haz un estudio de suelos que nos dice el municipio. Recuerden aquí que yo les dije que se enteren de la norma, de la normativa de sus proyectos, ¿no? Cómo aplica la norma por lo generalmente en sus terrenos y qué es lo que el ente regulador de sus proyectos para darles permisos de construcción les exige a ustedes. Ronnie me decía anteriormente, arquitecto Antonio, y pues si me pide el estudio de suelos el municipio, lo hago, pero si no me lo pide, lo hago, no lo hago. Entonces, esas cositas son importantes dentro de la normativa. Entonces, entrando en el esquema de preinversión, recuerda que es la fase número uno, la fase de preinversión, tenemos un esquema. Y aquí yo te he colocado, o esto es dentro de la investigación, el nivel de estudio de preinversión que pueden tener tus proyectos. Entonces, todo proyecto empieza con el diagnóstico, con la idea, ¿sí? De la tabla que nosotros vimos anteriormente, ¿recuerdan? Entonces, todo proyecto va a empezar por una idea, por un requerimiento, por un diagnóstico. El cliente viene a ti porque ya está cansado de vivir en la casa de la suegra. Así suena de raro eso, pero así es. Por eso el cliente viene y te dice, oye, ya quiero que me hagas mi casa porque ya no aguanto mi suegra, porque ya estoy harto de pagar arriendo. Porque encontré el aviso de un gran terreno no sé, en el periódico y lo compré y pues nada, me pareció espectacular aprovechar esa oportunidad. Porque me subieron el sueldo y ahorita gano el doble y ahorita ya tengo con qué pagar el préstamo que puedo pedir. Porque me llamaron del banco y me dijeron que me pueden dar hasta $70,000 para construir mi casa y pues, es una oportunidad que acaba de salir. ¿Ok? Entonces, eso es el diagnóstico, esos son los antecedentes que están metidos dentro de la idea. Todo eso genera la idea. Eso es lo que quiero que entiendas. Porque el cliente tiene un problema. El cliente tiene todo eso ahí y se une todo. Tengo un problema que no aguanto mi suegra. Justamente me llama el banco y me dice que me da 70,000. Encontré un terreno de oportunidad y lo pude comprar. Me subieron también el sueldo y puedo pagar el préstamo que el banco me llamó a ofrecerme y sí lo puedo pagar. Em, no sé, los acabados o los costos de construcción bajaron. Pues un montón de cosas que como antecedentes suceden y generan una idea. La idea abarca ya absolutamente todo eso, ¿ok? Y esta idea de que generar un proyecto, dependiendo cómo esté todos estos factores incidiendo, van a generar un perfil de proyecto. El perfil es simple de entenderlo. ¿Qué tipo de proyecto va a ser? ¿Cuál es el perfil del proyecto? Como les dije anteriormente, va a ser una casa de campo, va a ser una casa de ciudad, va a ser una casa residencial en la ciudad con centros, con locales comerciales, donde el perfil de este proyecto va a ser residencial y comercial, va a ser un hotel, va a ser un glamping, va a ser un hospital, una clínica. ¿Qué perfil tiene el proyecto? Y en cuanto al perfil que tiene que cumplir, pues tú empiezas ya a meterle los estudios. No es lo mismo analizar una casa de campo que analizar una casa en la ciudad. Van a haber otros estudios, otras consideraciones. ¿Mm? No es lo mismo hacer un proyecto como constructora.
No es lo mismo hacer un proyecto para vender que hacer un proyecto para alquilar. Digamos que yo voy a hacer ese edificio que viste, Casa Sol se llama el proyecto, y yo no voy a vender los departamentos. Los departamentos van a quedar a mi nombre y voy a rentar el departamento por Airbnb, por ejemplo. No es el mismo perfil de proyecto. Por lo tanto, los estudios van a variar, los de prefactibilidad y los de factibilidad. ¿Ok? Entonces, para que tú generes estos estudios, considera lo siguiente. Entonces, aquí en la tabla dice pasos del estudio de preinversión y el contenido del informe que tú tienes que ir creando para ir cumpliendo con cada uno de estos pasos. Lo que quiero que entiendas es que cuando tú tengas que hacer esto ya en serio, yo te digo que esto en un proyecto de un cliente quizás no lo haces así muy rápidamente, pero cuando tú hagas tu propia constructora y tengas un montón de personas a tu cargo creando el proyecto, todo esto tienes que irlo documentando. Eso genera la estructura o la estructuración, la documentación, la estructuración de un proyecto bien realizada. Como te dije, no solamente me parece, yo creo, yo considero, no. El documento de la investigación, del no sé qué, del no sé cuánto, dice tanto. La idea de proyecto es esta, puesta en un Word. Vamos a hacer un proyecto de no sé qué, no sé cuánto y no sé cuánto. Lo escribes, no solamente es decirlo, lo tengo en la mente lo que quiero hacer. ¿Ok? Entonces, esto que te estoy mostrando aquí te va a dar los lineamientos para cuando tengas la constructora, más que todo cuando tengas la constructora y empiezas a hacer un proyecto pues, ya tuyo, ya de veras, ¿no? Entonces, mira, la idea nace con la identificación de problema. El cliente te pide tanto o tú dices, mira, yo voy a hacer departamentos porque pues, la necesidad de departamentos en la ciudad. Yo voy a hacer casas porque aquí nadie vive en departamentos y todo el mundo está acostumbrado a vivir en casas. ¿Cómo sabes si son casas o departamentos lo que tienes que hacer? Simple, haces un estudio de mercado y ves cuántos departamentos se venden y cuántas casas se venden. Si en tu ciudad no hay edificios de departamentos, ¿qué carajos haces tú haciendo departamentos? La gente no quiere. Por eso tu competencia no lo ha hecho. La competencia te dice qué tienes que hacer. Es así de simple. Recuerda que ellos van años y años haciéndolo. Tú recién quieres arrancar con tu primer proyecto y ya te quieres poner a inventar cosas, ¿no? Es simple, amigo, cuando estás empezando. Solamente mira lo que hizo la competencia y hazlo tú también. Si la competencia está haciendo departamentos de 80 metros cuadrados, tus departamentos tienen que ser de 80. Por algo los hace esa constructora que ya lleva años en el mercado y tú recién estás empezando. Así que copia y pega literal. Ya cuando tengas 10 años, 15 años como ellos, ponte a inventar porque vas entendiendo cosas que ellos, con la data, con la información que tienen, pues obviamente van tomando decisiones. ¿Listo? Entonces, en la identificación de problema, tú vas a hacer un documento donde colocas la definición de qué problema es y la presentación del estudio. O sea, el estudio se presenta de la siguiente manera. Eso hay que hacerlo, un documento como tal. El diagnóstico de la situación actual. ¿Cómo vas a hacer? Este diagnóstico tiene que tener un documento del estudio de mercado, de la demanda, la oferta y la falta que hace eso, el déficit. Ese es el diagnóstico de la situación actual. Para que, repito, para que tú cumplas con la preinversión, la fase número uno y los estudios previos, estos que te estoy hablando, tú tienes que ir generando estos documentos, estos presentables, estas justificaciones. Con esto tú vas donde el inversionista. ¿Qué crees que le vas a exponer al inversionista? ¿Le vas a exponer la distribución de los departamentos? A él le vale un carajo eso. No le importa si pusiste el baño por aquí o por allá, le vale madre. Si lo que quiere es meterte la plata y que le multipliques y ser feliz porque ganó plata. Le vale mierda si el baño está debajo del agrado, está... Eso no le importa al inversionista. Al inversionista le importa que tú le digas, mira, el problema o la idea de este proyecto es esto, lo planteé así por esto, este es el diagnóstico, este es el problema, esta es la presentación del estudio del proyecto que te estoy dando. Y después, este es el estudio de mercado que he hecho y por eso el proyecto lo planteé así, porque el estudio de mercado dice que la competencia ha desarrollado 4 proyectos inmobiliarios en estos últimos 6 meses y todos han sido exitosos y se han vendido y ellos están haciendo ya otro más y no sé dónde y no sé dónde con las mismas condiciones. Entonces, nosotros vamos a hacer la misma pendejada.
Vamos a tomar esos metros cuadrados, ese tipo de y lo estoy haciendo acá. ¿Sí te fijas, inversionista? Sí, tiene lógica que tú también lo hagas así porque la competencia ya lo hizo y se vendió. Vamos bien, arquitecto Ronnie. Vamos bien, arquitecto Jordi. Luego, ya te voy a enseñar obviamente cómo se hace un estudio de mercado y todo lo demás. Luego viene la identificación y definición de las alternativas y las soluciones. O sea, porque tú tienes que decir, a ver, yo tengo un problema, yo ya hice un diagnóstico, yo tengo que darle una solución. Entonces aquí tú tienes que empezar ya pues, a plantear la lluvia de ideas. ¿Qué podemos inventarnos? ¿Qué podemos hacer? No inventarnos, no te pongas a inventar cuando estás empezando, sino simplemente mira la competencia y di, oye, pues yo acá tengo un terreno con estas condiciones, pues podría plantear algo como esto. Recuerda que esto lo tienes que aplicar también para tus clientes. Te estoy hablando casi como enfocado a la constructora, pero esto también a tus clientes. Lo que pasa es que cuando expones a un cliente quizás te saltas todo esto, pero cuando expones a un inversionista, esto es infaltable. No te puedes saltar. Recuerda que muchos inversionistas también no tienen tiempo. Son personas ocupadas. Muchos inversionistas te van a decir, oye, pásame un PDF. Pásame, sí, tienes un proyecto para invertir, ya, pues, no, reunirme no puedo. ¿Sabes qué? Pásame un PDF con la presentación de tu proyecto. ¿Qué le vas a poner en la presentación? Aquí está lo que tienes que poner. Ya está, ya te resolví el problema. Para cuando te suceda, por supuesto, y espero que sea lo más pronto. Tienes que crear tu constructora lo más pronto. Entonces, en el planteamiento de alternativas, que lo voy a llamar así, tienes que hacer la optimización de la situación base, que son el tamaño, la localización, el anteproyecto de ingenierías, arquitecturas y todo lo que tú quieras. O sea, voy a solucionar el proyecto de la siguiente manera, y aquí venimos nosotros como técnicos. Ahí sí yo ya me siento como arquitecto y digo, a ver, voy a rayar cómo plantear el proyecto. Voy a irme a SketchUp, voy a irme a Revit, voy a empezar a dar las posibles soluciones. Mira, entonces, luego de haber caminado lo anterior, tú empiezas a rayar como técnico. Ustedes son técnicos. Miriam, que nos va a escuchar, ya mismo es arquitecta. También ella es técnica, es técnico. Luego viene la evaluación, o sea, lo que yo planteé, ¿funciona o no funciona? Yo dije, en todo lo que analicé, por el estudio de mercado y todo lo demás, yo dije que los departamentos tienen que ser de 80 metros cuadrados. Y resulta que, puta madre, mi equipo de diseño se puso a hacer departamentos de 95 metros cuadrados. Tú tienes que evaluar los resultados que tienes. Y en la evaluación que tú vas a hacer, todo va ligado a qué? Lo que mueve el mundo, amigos, la plata. Los cálculos de indicadores, la estimación de costos, los beneficios. Ahí viene la parte de presupuesto, que es la que nosotros vamos a aprender a hacer. Pero yo no te voy a enseñar esta parte si tú no sabes hacer la anterior, porque si no te vas a chocar en la pared. Si tú te pones a hacer a lo loco esta fase y te saltas las anteriores, vas a pasar una semana haciendo presupuestos que no valen de nada. ¿No es cierto? Eso lo tenemos claro. Tienes que ser muy estricto con esto cuando haces proyectos para tu constructora. Tienes que ser muy estricto con esto cuando haces proyectos para tu cliente, porque como dije en una clase anterior, cuando el cliente viene contigo y te dice o tú le preguntas, señor cliente, ¿cuánto dinero tiene usted para hacer su casa? Y el cliente te dice, mira, yo tengo solamente 90.000, tú tienes que saber trabajar con esos 90.000. Tú tienes que hacer estudios previos para que tú puedas llegar a los 90.000 con éxito y darle la casa que él quiere. Es igual, al final es igual, todo se maneja con el dinero. Por eso, después de esta fase, tú ya haces la evaluación. Y al final, la presentación de la alternativa, pues obviamente lograda, que no es más que decir, oye, inversionista, pues el resultado es esto, vamos a ganar tanto. Como yo te hablaba del ejemplo de esta persona que tenía la necesidad de que le revise su proyecto inmobiliario. Y vamos a ganar tanto y yo te ofrezco tanto. ¿Te late o no te late? ¿Quieres o no quieres? Así está planteada la cosa.
Entonces el inversionista o tu cliente te dice, perfecto, vamos, está ok, la etapa de preinversión, vamos a pasar a la inversión. Me voy a ir al banco, voy a presentar toda la documentación que me están pidiendo, que tú me vas a entregar además, y me voy a endeudar con, no sé, $80,000 y voy a firmar y voy a sacar la plata porque tú me vas a entregar la casa que yo soñé con esos $80,000 que me estás prometiendo en este momento. Y no puedes fallar, ¿no es cierto? Entonces, dentro del ciclo de vida y el tipo de evaluación, nosotros recapitulando tenemos la idea, que ya te hablé de eso, el perfil, qué tipo de perfil tu proyecto, la prefactibilidad, factibilidad del diseño, la ejecución y la operación. Este sería el ciclo de vida que te mostré anteriormente en el esquema que estamos viendo en este momento. Todas estas etapas, obviamente la idea, perfil, perfectibilidad, factibilidad, diseño, hasta diseño, están linkadas o están atadas, el diseño por lo menos, antes de pasar a la ejecución, están linkadas a una evaluación financiera. ¿Cuánto dije que va a costar acá arriba? ¿Cuánto me está costando ahorita? Todo fue bien controlado, bien calculado, ¿estamos bien? Vamos para adelante. Ah, yo acá arriba dije que el proyecto debía costar 1 millón y acá me salió que cuesta 1,5 millones. Listo, te regresas. Porque algo hiciste mal en el camino. ¿Por qué te sale 1,5 millones cuando tú te planteaste 1 millón? Eso puede pasar. Entonces, hablando de las fases como tal, ya te hablé de la idea, que pues obviamente se concibe muy fácil entender qué es la idea, ¿no es cierto? Lo que te pide el cliente, lo que tú quieres hacer, cuáles son los problemas, la problemática que tiene y demás. Tenemos el perfil de proyecto. Entonces, en el perfil de proyecto debes incluir la idea principal del mismo. ¿Qué proyecto vas a hacer y por qué lo vas a hacer así? ¿Quieres hacer una casa de campo? Entonces escribe, tienes que hacer un documento que diga, la idea del proyecto es hacer una casa de campo, una casa vacacional para la familia porque ellos tienen tal necesidad y no sé qué y no sé cuánto. Es puro texto, son temas conceptuales, es puro desarrollo y explicación del proyecto. Entonces aquí está la necesidad o problema a resolver, la estimación preliminar de la inversión. Para este proyecto nosotros vamos a tener que invertir $500,000 y ese es el número por el cual el proyecto se va a regir. ¿Sí? Entonces, consideraciones técnicas, legales, ambientales, sociales que podrían afectar la implementación del mismo tienen que estar dentro del perfil de proyecto. Ya te estoy diciendo en esta lámina cómo creas el perfil. Ahí está, en ese párrafo. Vas a hacer luego tú un ejercicio sobre esto. Vas a cogerte un proyecto real o si quieres lo inventas, pero la idea es que tú te quedes con una plantilla de perfil de proyecto. Vas a hacer mi perfil de proyecto para que lo tengas. Para cuando tengas que aplicarlo, solamente cambias datos o ya sabes cómo es la forma de un perfil. ¿Ok? Entonces van las consideraciones técnicas que tienes que tomar en cuenta, las legales, las ambientales, las sociales y obviamente lo que podría afectar al mismo dentro de lo que tú analizas, diagnosticas como técnico, pues obviamente que tienes que considerar en ese perfil de proyecto para que pases a los estudios. ¿Cuáles son los famosos estudios? Y con esta lámina terminamos para empezarlas a estudiar. Nosotros tenemos diferentes tipos de estudios, ¿no es cierto? En diferentes áreas. Cuando Ronnie me dijo, arquitecto Antonio, los estudios como el estudio de suelos, sí, pero ese solamente es uno dentro de la parte técnica. Los estudios se desarrollan dependiendo del área o el campo de acción del mismo, ¿ok? Entonces, los estudios técnicos, pues obviamente son técnicos. La parte de estudio de suelos, estudio estructural, un poco de situaciones que nosotros como técnicos sabemos que tenemos que regirnos directamente a una normativa municipal que nos exige, porque nosotros no aprobamos proyectos porque nos da la gana o solitos. El municipio nos dice, tienes que retirarte 3 metros, tienes que construir hasta máximo 10 pisos, tienes que hacerme un estudio de suelos, tienes que hacer un estudio geológico, un estudio geotécnico, tienes que hacer un estudio de, no sé, de alcantarillado, de lo que sea, ¿ok? Las factibilidades de bomberos, tienes que sacar la factibilidad de bomberos.
de bomberos, que bomberos tiene que decirte que sí puedes construir ahí. Esas cositas que nosotros ya sabemos, como técnicos, como arquitectos, como ingenieros, nos da el municipio. El municipio está dentro de la parte técnica que te rige a ti para poder aprobar. Pero los estudios no solamente van ahí, en ese campo, en esa área, eso solamente es un pedacito. Los estudios van más allá en diferentes áreas que las estás viendo en la diapositiva. Y cuando tú haces un proyecto inmobiliario, 10, 20 casas para la venta, una torre de 30, 40 pisos para construir y vender, tú te metes en este terreno, que en la vida la universidad te enseñó y que te va a enseñar el trabajo. Esto te va a enseñar cuando tú te metas a trabajar en una constructora y maneje proyectos enormes. Ahí es cuando tú vas a abrir los ojos y vas a decir, hijo de puta, lo que me enseñaron en la universidad solamente era diseño y ya, y un poquito de construcción, pero no sé nada de esto. No sé dónde se consigue, dónde se pregunta, cómo se hace, y ahí empiezas tú a aprender a jugar el juego. ¿Por qué no todo el mundo lo hace? ¿Por qué si tener una constructora y hacer proyectos propios, que es la bendición del mundo y te haces millonario, por qué no todo el mundo lo logra, lo hace? ¿Por qué son pocos los que llegan? ¿Mm? Porque el arquitecto, el ingeniero, que se mete con sus diseños de proyectos y pasa metido en el Revit, no sé cuántas horas, 10 horas al día, pongámosle 10 no 8 porque trabajamos mucho, 10 a 12 horas al día pasa metido en el Revit, metiéndole a la línea, a la puerta, a la ventana y no ve nada más en su vida, y para él todos son planos y renders y demás, se olvida de estos aspectos de acá. En cambio, un abogado, un médico, o bueno, médico no, tampoco es una pendeja de profesión, porque te pasas muy ocupado. Él solamente tiene plata y paga a otros. Pero un abogado, un economista, no sé, un administrador de empresas que sí ve esto, que estudia esto, que conoce gente que hace esto, porque conoce más gente todavía que hace esto, le mete mucho a esto, aprende a jugar el juego y por eso son los dueños de las constructoras. Y tú te conviertes en el empleado del abogado que no sabe un carajo construir, pero que sabe esto, sabe sobre todos estos campos, o tiene amigos en cada una de estas áreas. Y para él es fácil resolver los proyectos porque coge, alza el teléfono, le llama al ingeniero ambiental que conoció y le dice, oye, quiero construir en esta zona, ¿qué crees tú? ¿Me van a dar los permisos o no? ¿Qué consideraciones tengo que hacer? Y el tipo le dice, en esta zona, sí puedes construir porque no es una zona protegida. El permiso ya te ayudo a sacarlo, sí, no te preocupes, yo, ta, 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 ta. Las relaciones, los contactos. Pero tú como estás metido en tu arquitectura, en tus planos, en tu Revit, en tu mundo ahí metido así, 8 horas todos los días, no conoces a nadie, no conoces ingenieros ambientales, no conoces abogados, no conoces nada, porque tu vida es así, lo único que tienes en tu número de teléfono son albañiles, albañiles y tus compañeros arquitectos e ingenieros. Cuando te sale algo como esto, no sabes cómo resolverlo porque no tienes contactos. Y tú dices, hijo de puta, ¿y yo cómo hago un análisis ambiental, un estudio ambiental? ¿A quién le pido? ¿Cómo le hago? Esa es la diferencia. Te invito a que reflexiones en esto, a que equilibres tu vida si estás metido mucho en ese mundo técnico. Tienes que salirte un poquito, tienes que equilibrarte. Eso es lo que yo les digo en TikTok cuando hablo en TikTok y hablo jugando el juego, porque en TikTok siempre juego el juego, de las preguntas que van y vienen. Pero eso es a lo que yo me refiero cuando yo les digo que yo me metí demasiado en el BIM. Yo descuidé años esto. Y eso me tiene a mí con 36 años casi, recién queriendo hacer proyectos propios. Y no quiero que tú o ustedes pasen eso. Aprendan lo que tengan que aprender, lo justo y suficiente. El resto de personas de su equipo ya lo hará. No te obstines con ser el super mega pro que hace estructuras en Revit y que calcula. No, no, amigo. Consíguete un ingeniero estructural, que es su profesión, que es su especialidad. Tú aprende lo suficiente. Consíguete un ingeniero estructural que trabaje en Revit y ya, lo contratas. Consíguete un hidráulico, consíguete un eléctrico y ya.
Y tú en lo tuyo, bien hecho y bien aprendido, y armas tu equipo. Y eso te va a dar tiempo a ti para que le metas a esto, a los contactos, a lo que hay después o antes de los proyectos. Porque si tú resuelves la prefactibilidad cuando vayas a hacer tu primera torre de departamentos y vender y te vas a ganar tu buena plata, eso sí te quiero aclarar. ¿Por qué te enfatizo en esto? Porque si quieres hacer plata, el camino es tu constructor, amigo, no hay de otra. Ahí es donde realmente vas a hacer tu plata y plata grande. No está lastimosamente Miriam aquí, que ella lo vive en carne propia, con su empresa, con su equipo, la plata que se meten con los proyectos de departamentos y casas que venden. Porque Miriam debe vender y debe vender en grande. Yo estoy como que queriendo por ahí rasguñar todavía. Miriam ya lleva más de 20 años, me parece, o más de 15. Te invito a que hagas eso. Entonces, vamos a rematar. Los estudios tienen que ver con, el primero, el estudio de mercado, que ya su nombre mismo lo dice. El estudio de mercado ya lo vamos a ver cómo se presenta y qué se hace en la siguiente clase. El estudio técnico, ya te voy a conceptualizar todos. El estudio organizacional, el estudio de impacto social, el estudio ambiental, la evaluación financiera, cómo se hace. Tenemos consideraciones cualitativas dentro de los estudios. Tenemos análisis de riesgo que tienes que generar y tienes las conclusiones finales. Sacando todos estos estudios, estos datos que tienes que ir efectuando, por ejemplo, el primero es la partida de absolutamente todo lo que la idea al inicio, como idea de inicio de proyecto, tú la vas a ir concibiendo ya. Ah, que yo tengo la idea de hacer esto, más esto, más esto, más esto. Perfecto, empecemos con los estudios. El estudio de mercado. ¿Qué ha hecho la competencia? ¿Cómo se hace eso? Ya te voy a enseñar. Vamos a ver ejemplos y demás. Y sale que la competencia obviamente ha hecho todo lo contrario a lo que tú quieres hacer. ¿Qué opinas? ¿Tú vas a seguir la corriente de lo que ha hecho la competencia que sabe que lleva años haciéndolo? ¿O tú te vas a poner a inventar cosas nuevas que la gente ni siquiera sabe y que le va a tener miedo a tu nueva propuesta? ¿Qué puedes hacer? Entonces, en la próxima clase vamos a ver el detallado de cada uno de estos, qué es lo que tienes que operar, ejecutar, y vamos a realizar un ejemplo, obviamente, como les dije, para que ustedes tengan como una plantilla cuando llegue su momento y tengan que ejecutar. Yo entiendo que esto no lo vas a hacer con un cliente que te pide una casa. No. Con el cliente que te pide una casa vas a ir directamente a la evaluación financiera, que eso es lo que te interesa. Pero no estamos solo aquí solamente para jugar en chiquito. Estamos aquí para jugar en grande. Y yo llevo más de 5 años, desde los 29, 6. Llevo más de 6 años intentando jugar en grande. Cuando les digo grande, grande. Y tengo información que la vida me ha regalado. Bajo ese esfuerzo, bajo ese intentar jugar en grande. Porque lastimosamente a los 29, 30 años abrí los ojos. De ahí para atrás me fumé la vida con el BIN, con mis pendejadas en la cabeza. Nadie me enseñó, nadie me dijo, Antonio, a los 25, despierta, carajo, quieres hacer plata, es por acá. Nadie me dijo eso. Lastimosamente lo empecé tarde. No quiero que tú hagas eso, Jordi. Hablo más por ti porque tú eres el más joven. No quiero que te pase a ti. Yo quiero que te gradúes. Inmediatamente pienses en esto. Porque tú lo puedes hacer con 23 años. ¿Mm? Cuidadito aquí, no, es que Antonio la experiencia todavía no sé nada, la universidad no me enseñó, no, es que te valga madres. Experiencia, claro que es importante, la vas a empezar a crear, a vivir, intentando hacerlo. Se intenta, ahí se aprende. Se trabaja para el mejor constructor de tu país, de tu ciudad. Jordi, consigues trabajo en la mejor constructora donde hagan proyectos millonarios, no con el arquitecto hijo de puta que hace dos casitas, una casita de 2 pisos, ese no sirve. En la mejor constructora donde tú aprendes esto, te robas literal la información, te la coges, aprendes, la interiorizas. El dueño de la constructora, ¿qué pasa haciendo? Ah, pasa en reuniones. ¿Con quién se reúne? Ah,
¿Cómo se mueve? ¿Cómo maneja? ¿Cómo negocia? ¿Qué pasa siendo el dueño de la constructora? Eso, mis amigos. Entonces los invito a hacer reflexión. Vamos bien, vamos a paso firme. Les dejo esta clase grabada ahorita, el día de mañana al grupo de estudio. Y repito, si ustedes tienen que hacer un presupuesto porque les cae un cliente, por alguna razón, ustedes están en mi curso y ustedes me pueden escribir al WhatsApp y decirme, Antonio, tengo que hacer un presupuesto. Antonio, una persona me preguntó sobre esto de un proyecto, me preguntaron costos, me dijeron esto, me escribes. Yo estoy atento 24 horas contigo en este curso y obviamente el de Revit, los que están tomando Revit también. Eso, voy a pausar ahorita la clase y nos despedimos.